Cristian Nodal está a punto de enfrentar, según las versiones que llevan días circulando en el entorno más cercano a su familia, a la persona que lo llevó de la mano a los escenarios desde que era apenas un niño con guitarra prestada, su propio padre. Y mientras eso se cocina puertas adentro, del otro lado de la moneda hay una mujer sonriendo frente a cada cámara que se le pone enfrente, sosteniendo con una precisión casi quirúrgica la imagen de una pareja perfecta que, según cada vez más gente que los observa de cerca, empieza a mostrar grietas que ya no se pueden tapar con un buen ángulo de iluminación. Esa mujer es Ángela Aguilar, y lo que está pasando detrás de esa sonrisa es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Porque aquí hay una pregunta que nadie se ha atrevido a hacer en voz alta hasta ahora: ¿qué pasa cuando la persona que construyó tu carrera, que negoció tus primeros contratos, que estuvo ahí antes de que existiera la fama, se convierte en tu adversario legal? Y todavía más incómodo, ¿qué pasa cuando eso ocurre justo en el momento en que tu vida personal ya está bajo la lupa de todo un país por otros motivos completamente distintos? Porque no hablamos de un artista cualquiera atravesando un mal momento. Hablamos de Cristian Nodal, que en los últimos 2 años ha estado en el centro de prácticamente todos los frentes posibles: procesos legales por la manutención y convivencia con su hija Inti, tensiones públicas con Cazzu que no han parado de salir a la luz, rumores constantes sobre la solidez de su matrimonio con Ángela Aguilar, y ahora, según lo que trascendió apenas hace unos días, una fractura con su propio padre que podría estar caminando hacia terreno legal. Quédate hasta el final, porque en los próximos minutos vamos a desglosar exactamente lo que se sabe, lo que se especula, y lo que empieza a conectarse entre la tensión familiar de Nodal y el comportamiento cada vez más cuidado, cada vez más medido, de Ángela Aguilar frente a los medios. Vamos a mostrarte piezas que, vistas por separado, podrían parecer casualidad, pero que juntas empiezan a formar un patrón que muy pocos están viendo todavía. Y te lo vamos a contar con calma, con contexto, sin inventarte una verdad que no podemos sostener, pero también sin quedarnos callados ante lo que cada vez más gente cercana a esta familia está comentando en voz baja. Para entender esto hay que remontarse un poco atrás, porque las relaciones entre artistas del regional mexicano y sus padres no funcionan como las de cualquier familia común. En este género, y particularmente en las dinastías que dominan la escena, el padre no es solo el padre. Muchas veces es también el manager, el asesor financiero, el que negocia los contratos con las disqueras, el que decide qué escenarios pisar y cuáles rechazar. Esta estructura se repite una y otra vez en los grandes apellidos de la música mexicana, y Nodal no fue la excepción. Desde que era adolescente, su padre estuvo involucrado de forma directa en las decisiones de su carrera, en los primeros contratos, en las giras iniciales que lo llevaron de tocar en fiestas privadas a llenar palenques y después arenas completas. Esa cercanía, que durante años se vendió públicamente como una relación sólida, de las que inspiran ternura en redes sociales cada vez que se mostraban juntos en algún evento, es precisamente la que ahora, según fuentes cercanas al entorno de la familia, estaría atravesando una crisis silenciosa. Se dice que en los últimos meses habrían surgido diferencias serias relacionadas con la administración de ciertos activos que se generaron durante los años en que padre e hijo trabajaban prácticamente como un equipo. No hablamos de cifras exactas, porque nadie las ha confirmado públicamente, pero sí de versiones que apuntan a desacuerdos sobre cómo se han manejado ingresos, propiedades y decisiones de negocio que en su momento se tomaron de manera conjunta y que ahora, aparentemente, generan más preguntas que respuestas dentro del círculo cercano. Una fuente que pidió mantenerse en el anonimato, como suele suceder cuando se trata de temas tan sensibles dentro de una familia de este nivel de exposición pública, comentó que la relación entre Nodal y su padre habría empezado a enfriarse de forma notoria desde hace aproximadamente un año. Y aquí es donde el calendario empieza a ponerse interesante, porque ese periodo coincide, casi de manera exacta, con el momento en que la vida personal de Nodal se volvió más mediática que nunca: la separación pública de Cazzu, el nacimiento de las versiones sobre su cercanía con Ángela Aguilar, y finalmente la consolidación de esa relación frente a los ojos de todo México. No estamos diciendo que una cosa haya causado la otra, sería irresponsable afirmar algo así sin pruebas, pero la coincidencia en el tiempo es, cuando menos, digna de análisis. Lo que sí parece cada vez más consistente entre las distintas versiones que han empezado a circular es que el padre de Nodal se habría sentido, en palabras que se le atribuyen a un círculo cercano, dejado de lado en decisiones importantes que antes se consultaban directamente con él. Esto incluiría, según estas mismas versiones, tanto decisiones de carrera artística como decisiones de vida personal, un terreno en el que tradicionalmente los padres de estas dinastías musicales suelen tener una opinión de peso,
incluso cuando el hijo ya es adulto y absolutamente independiente en términos legales. Y aquí quiero que hagamos una pausa para pensar en algo que muchas veces se nos olvida cuando hablamos de estas familias. Detrás de cada fortuna, de cada carrera consolidada, hay estructuras humanas tan complejas como las de cualquier familia común, solo que con muchísimo más dinero, muchísima más exposición pública, y consecuencias que se viven frente a millones de personas en lugar de puertas adentro. Cuando una relación entre padre e hijo se rompe en una familia normal, es un asunto privado que se resuelve, bien o mal, en la intimidad del hogar. Cuando se rompe en una familia como esta, con activos compartidos, con contratos firmados en conjunto, con una carrera construida sobre decisiones tomadas a dos manos, la ruptura casi inevitablemente termina teniendo un componente legal, y ese componente legal es exactamente lo que las versiones apuntan a que podría estar gestándose en este momento. Se especula, aunque nuevamente sin confirmación oficial de ninguna de las partes involucradas, que el tema habría llegado ya a manos de asesores legales, no necesariamente en la forma de una demanda formalmente presentada ante un juzgado, sino en una etapa previa de negociación donde ambas partes estarían intentando definir los términos de una eventual separación de intereses económicos. Esta etapa, según quienes conocen de cerca cómo funcionan estos procesos dentro de la industria del entretenimiento, puede durar meses, incluso años, antes de que trascienda públicamente o de que se convierta en un litigio abierto. Es decir, si las versiones tienen algo de cierto, es muy probable que llevemos tiempo viviendo esta tensión sin que absolutamente nadie fuera del círculo cercano lo supiera. Lo que sí resulta llamativo, y esto lo pueden verificar ustedes mismos revisando material público de los últimos meses, es que las apariciones conjuntas de Nodal con su padre se han vuelto notoriamente más escasas. Quienes siguen de cerca cada evento, cada presentación, cada aparición en redes sociales, han notado que en ocasiones donde antes era casi automático ver al padre acompañando a su hijo, ahora esa presencia ha desaparecido casi por completo. Y en el mundo del espectáculo, los silencios y las ausencias muchas veces hablan tanto como las declaraciones directas. Ahora bien, vamos a mover el foco hacia el otro lado de esta historia, porque mientras todo esto se cocina en el terreno de Nodal, Ángela Aguilar está librando una batalla completamente distinta, pero que, como vamos a ver, podría estar profundamente conectada con lo anterior. Quienes han seguido de cerca sus apariciones públicas en las últimas semanas coinciden en un punto que resulta difícil de ignorar. Hay una diferencia notable, casi palpable, entre la Ángela que se mostraba hace apenas un año y la que vemos ahora frente a las cámaras. Antes, sus apariciones públicas tenían un tono más espontáneo, más relajado, con gestos y comentarios que parecían surgir de manera natural. En los últimos meses, sin embargo, se ha ido consolidando una versión mucho más medida, mucho más controlada de su imagen pública. Cada palabra parece pensada, cada sonrisa parece colocada en el momento exacto, cada gesto de cariño hacia Nodal frente a las cámaras parece diseñado para transmitir un mensaje muy específico. Estamos bien, somos una pareja sólida, no hay absolutamente nada que temer. Y precisamente ese nivel de control es el que empieza a generar preguntas entre quienes analizan comunicación no verbal y manejo de imagen pública, porque cuando una figura mediática empieza a mostrar ese grado de cuidado extremo en cada aparición, generalmente es porque hay algo detrás que se está intentando manejar con muchísima delicadeza. Una fuente cercana al entorno de management de la pareja, que también prefirió mantenerse en el anonimato dada la sensibilidad del tema, comentó que Ángela sería plenamente consciente de que cualquier gesto suyo en público puede ser interpretado, analizado y viralizado en cuestión de minutos como una señal de crisis. Según esta misma versión, esto la habría llevado a intensificar de manera notoria el cuidado de su imagen tanto en redes sociales como en apariciones en vivo, incluso en momentos donde, según testigos presentes en algunos de estos eventos, el ambiente detrás de cámaras no era precisamente el más relajado. Y aquí es donde empiezan a conectarse las piezas de esta historia. Porque si efectivamente existe una tensión creciente entre Nodal y su padre, una tensión que según las versiones podría estar caminando hacia un terreno legal, es absolutamente lógico pensar que esa presión adicional recaería, de una forma u otra, sobre la relación de pareja. No hay figura pública, por más experiencia que tenga manejando cámaras y reflectores, que pueda sostener indefinidamente una fachada de perfección mientras a su alrededor se acumulan frentes de tensión en distintas direcciones. Tarde o temprano, el desgaste se nota, aunque sea en detalles pequeños que solo quienes observan con atención logran identificar. Vale la pena detenernos un momento en el papel que podría estar jugando Pepe Aguilar en todo este escenario, porque su presencia, aunque discreta, no es menor.
Como suegro de Nodal y como una de las figuras con más trayectoria y peso dentro de la industria del regional mexicano, Pepe ha demostrado a lo largo de los años tener un manejo muy particular de las crisis familiares y mediáticas, tanto propias como de su entorno cercano. Se sabe, por comentarios que han trascendido en distintos espacios de espectáculos a lo largo del tiempo, que Pepe suele involucrarse de manera activa, aunque casi siempre detrás de cámaras, en el manejo de la imagen pública de su familia cuando surgen situaciones delicadas. Si la tensión entre Nodal y su padre llegara efectivamente a hacerse pública de forma oficial, resultaría muy difícil imaginar un escenario en el que Pepe Aguilar no terminara, de alguna manera, involucrado en la conversación. No necesariamente como parte directa del conflicto, pero sí como una figura de peso que, dada su relación con Ángela y por extensión con Nodal, probablemente tendría opiniones y posiblemente hasta consejos sobre cómo manejar la situación de cara al público. Y esto añade una capa adicional de complejidad a todo este entramado, porque estaríamos hablando de dos dinastías de la música mexicana potencialmente entrelazadas en un mismo episodio de tensión familiar y mediática. Es importante que en este punto hagamos una pausa y seamos absolutamente claros sobre qué es lo que efectivamente se sabe y qué es lo que todavía pertenece al terreno de la especulación, porque no queremos que nadie se quede con una idea equivocada después de ver este video. Lo que existe hasta este momento son comentarios sueltos provenientes de personas cercanas al entorno de Nodal sobre una posible tensión con su padre relacionada con temas administrativos y de decisiones de carrera. Existe también un cambio de comportamiento notorio y verificable en las apariciones públicas de Ángela Aguilar, que coincide en el tiempo con el surgimiento de estas versiones. Y existe, finalmente, un silencio absoluto por parte de Nodal, de su padre, y de sus respectivos representantes sobre este tema, un silencio que en el mundo del espectáculo suele interpretarse, con razón o sin ella, como una señal de que algo se está gestando puertas adentro antes de salir a la luz de manera oficial. Lo que no existe, y esto también hay que decirlo con total claridad, es una confirmación oficial de que exista una demanda formalmente presentada ante ninguna instancia legal. No hay documentos públicos que respalden esta versión de manera definitiva, no hay declaraciones directas de ninguna de las partes involucradas, y todo lo que hemos compartido hasta ahora proviene de fuentes que, si bien se describen como cercanas al entorno familiar, no pueden considerarse una confirmación oficial en el sentido estricto de la palabra. Por eso este análisis se construye, y así lo hemos dicho desde el principio, como una lectura de versiones y patrones que están circulando, no como una afirmación de hechos absolutamente comprobados. Dicho esto, vale la pena preguntarnos qué podría significar, a nivel práctico, que esta tensión efectivamente escalara hacia un proceso legal formal. Y aquí las implicaciones serían considerablemente más grandes de lo que podría parecer a simple vista para quienes no conocen a fondo cómo funcionan las estructuras familiares y comerciales dentro de estas dinastías musicales. Nodal ha construido gran parte de su carrera con el respaldo directo de su familia, y una ruptura de este calibre podría afectar no solamente la dinámica personal entre padre e hijo, sino también aspectos puramente comerciales, contratos vigentes, esquemas de representación, e incluso la producción de futuros proyectos musicales que, según se sabe públicamente, han contado históricamente con la participación directa del padre en labores de gestión y coordinación. Esto nos lleva a un terreno todavía más interesante, porque si el padre de Nodal ha tenido un rol activo en la gestión de su carrera durante tantos años, una eventual salida de esa estructura, ya sea de forma amistosa o a través de un proceso legal más formal, obligaría a Nodal a reorganizar aspectos completos de su operación profesional en un momento donde, como ya hemos mencionado, atraviesa simultáneamente varios frentes legales relacionados con su vida personal. Es difícil imaginar un escenario más desgastante para cualquier persona, sin importar su nivel de fama o de recursos económicos, que tener que sostener al mismo tiempo procesos legales relacionados con la manutención de una hija, tensiones públicas con la madre de esa hija, y ahora, potencialmente, una fractura con la persona que construyó junto a él los cimientos de su carrera artística. Y volvemos, inevitablemente, a Ángela, porque en medio de todo este posible reacomodo, ella sigue siendo la cara visible de la estabilidad. Es su sonrisa la que aparece en cada fotografía, es su presencia la que se utiliza, consciente o inconscientemente, como prueba de que todo está en orden. Y esa carga, la de sostener frente a millones de personas una narrativa de normalidad mientras el terreno alrededor se mueve, es exactamente el tipo de presión que, según coinciden varios analistas de comunicación y manejo de imagen pública que han opinado sobre casos similares en el pasado, termina por notarse tarde o temprano, así sea en el detalle más pequeño.
Un silencio que dura un segundo de más frente a una pregunta incómoda, una mirada que se desvía justo 15 centímetros de donde debería estar, una sonrisa que llega con un instante de retraso respecto al resto del gesto. No es la primera vez que vemos este patrón dentro de las grandes dinastías del regional mexicano, y probablemente tampoco será la última. La historia de este género musical está llena de ejemplos donde las tensiones familiares, los desacuerdos sobre el manejo de carreras y patrimonios, terminaron convirtiéndose en episodios públicos que marcaron un antes y un después tanto en la vida personal como en la trayectoria profesional de los artistas involucrados. Lo que hace particular este caso, si las versiones que estamos analizando terminan confirmándose con el tiempo, es la combinación específica de factores. Una posible ruptura con la figura paterna que construyó la carrera, ocurriendo de manera simultánea con una relación de pareja que ya venía bajo un escrutinio público sin precedentes. Y todo esto sucediendo en el momento de mayor exposición mediática que Nodal ha tenido en toda su carrera. Hay quienes, dentro del círculo de comunicadores que cubren de cerca este tipo de temas, empiezan a preguntarse si no estamos frente al inicio de una reestructuración mucho más amplia dentro del entorno profesional y personal de Nodal, una especie de punto de quiebre donde varias tensiones acumuladas durante años terminan convergiendo casi al mismo tiempo. Y si esa lectura resulta correcta, lo que hemos visto hasta ahora podría ser apenas la punta de un proceso mucho más largo y mucho más complejo de lo que las versiones actuales sugieren. Por otro lado, no podemos descartar tampoco la posibilidad de que estemos frente a una exageración mediática, un rumor que creció a partir de un comentario aislado y que terminó tomando una dimensión que no corresponde a la realidad de los hechos. Esto también ha pasado antes, y pasará de nuevo, en un ecosistema mediático donde la velocidad con la que se difunde una versión muchas veces no guarda relación con la solidez de la información que la respalda. Por eso insistimos, y lo vamos a repetir una vez más antes de cerrar este análisis, en que todo lo compartido aquí debe entenderse como un mapa de versiones que están circulando actualmente, no como una verdad confirmada de manera oficial por ninguna de las partes involucradas. Lo que sí podemos afirmar con certeza, porque es observable y verificable por cualquier persona que revise el material público disponible, es que existe un cambio de comportamiento notorio tanto en las apariciones de Nodal junto a su padre, cada vez más escasas, como en el manejo de imagen pública de Ángela Aguilar, cada vez más medido y cuidadoso. Ambos elementos, tomados de manera individual, podrían explicarse por razones completamente distintas a las que hemos planteado en este video. Pero tomados en conjunto, en el contexto de todo lo demás que rodea actualmente la vida de Nodal, forman un patrón que resulta, cuando menos, imposible de ignorar para cualquiera que siga de cerca esta historia. Conviene detenernos también en un aspecto que casi nadie menciona cuando se habla de este tipo de rupturas dentro de las dinastías musicales: el peso emocional que carga un padre que ve a su hijo alejarse justo cuando esa distancia empieza a tener consecuencias legales. No hablamos únicamente de dinero, de contratos o de porcentajes de administración. Hablamos de una persona que, según todas las versiones disponibles sobre los primeros años de carrera de Nodal, estuvo presente en cada ensayo, en cada viaje interminable en carretera hacia palenques de pueblos pequeños, en cada negociación incómoda con promotores que apenas confiaban en un adolescente con guitarra. Esa clase de cercanía deja una huella que no se borra fácilmente, y cuando empieza a resquebrajarse, el desgaste no es solamente administrativo, es profundamente humano. Por eso, quienes conocen de cerca este tipo de procesos dentro de la industria coinciden en algo: las rupturas entre padres y artistas rara vez se resuelven con la misma frialdad con la que se resuelve un desacuerdo entre socios comerciales comunes, porque ahí siempre hay una historia familiar completa detrás de cada cláusula que se discute. Y esto nos lleva a pensar en un antecedente que vale la pena mencionar, no porque sea idéntico a lo que estaría viviendo Nodal, sino porque ayuda a entender el patrón general que suele repetirse en este tipo de industrias. A lo largo de los años, hemos visto casos de artistas del regional mexicano y de otros géneros que, tras alcanzar cierto nivel de éxito, terminaron distanciándose de las figuras que impulsaron sus primeros pasos, ya fueran padres, tíos o managers cercanos a la familia. En varios de esos casos, el detonante no fue un solo evento aislado, sino una acumulación de decisiones tomadas de manera unilateral por el artista, decisiones que probablemente en su momento parecían necesarias para su crecimiento profesional, pero que terminaron siendo interpretadas por la figura paterna o de autoridad familiar como un desplazamiento, como una señal de que su opinión ya no tenía el mismo peso de antes. Si algo de esto se repite en el caso de Nodal, no sería un patrón nuevo dentro de la industria, sino una versión más de una historia que se ha repetido, con distintos nombres, durante décadas.
Lo interesante, y aquí es donde el análisis se pone todavía más fino, es que este tipo de rupturas casi siempre coincide con un cambio de etapa en la vida personal del artista. No es casualidad que muchas de estas fracturas familiares se hagan visibles justo cuando el hijo forma una nueva relación sentimental de alto perfil, porque a partir de ese momento surge, de manera casi inevitable, un nuevo círculo de confianza que compite, aunque sea de forma silenciosa, con el círculo original que rodeaba al artista desde sus inicios. Y aquí, otra vez, aparece Ángela Aguilar en el centro de la conversación, no como causante directa de nada, eso sería una simplificación injusta y sin ningún tipo de sustento, sino como parte de un nuevo entorno que, se mire como se mire, ha cambiado por completo la dinámica de decisiones dentro de la vida de Nodal en los últimos años. Pensemos también en el otro lado de esta ecuación, porque hasta ahora hemos hablado principalmente de lo que estaría sintiendo o viviendo el padre de Nodal, pero vale la pena preguntarnos qué está pasando del lado del propio Nodal. Ser una figura pública de este nivel de exposición, con procesos legales abiertos en distintos frentes, con una carrera que exige presentaciones constantes, giras, entrevistas, y al mismo tiempo cargar con una posible ruptura con la persona que ha sido su referente familiar desde la infancia, es un nivel de presión que resulta difícil de dimensionar desde afuera. No sorprendería, según coinciden algunos analistas de comportamiento público que han seguido su evolución en los últimos meses, que parte de los cambios de actitud que se le han notado en ciertas presentaciones, momentos de mayor tensión, silencios más largos de lo habitual frente a preguntas de la prensa, gestos de cansancio que antes no eran tan visibles, tengan relación directa con la acumulación de estos frentes abiertos simultáneamente. Volvamos, entonces, a Ángela, porque hay un detalle adicional que merece la pena analizar con cuidado. En las últimas semanas, distintas cuentas dedicadas a seguir de cerca cada aparición pública de la pareja han señalado un patrón muy específico. Ángela parece estar tomando un rol cada vez más activo en el manejo de la comunicación pública de ambos, casi como si estuviera asumiendo, de manera consciente o no, el lugar que antes ocupaba la figura paterna de Nodal en términos de gestión de imagen. Es ella quien, según estas mismas observaciones, suele tomar la iniciativa en publicaciones conjuntas, en la elección de qué momentos compartir y cuáles mantener en privado, en el tono con el que se presentan frente a la prensa cuando surgen preguntas incómodas. Si esta lectura es correcta, estaríamos frente a un reacomodo bastante significativo dentro de la estructura de decisiones que rodea a Nodal, un reacomodo donde el vacío que podría estar dejando su padre se estaría llenando, al menos en el terreno de la imagen pública, por la propia Ángela. Esto, evidentemente, añade todavía más presión sobre ella, porque no solo estaría sosteniendo la narrativa de la pareja perfecta frente a las cámaras, sino que además estaría asumiendo, según estas versiones, un rol de gestión que anteriormente no le correspondía de manera tan directa. Y quienes han vivido de cerca situaciones similares dentro de la industria del espectáculo saben que ese tipo de responsabilidades adicionales, sumadas a la exposición mediática constante, terminan pasando factura tarde o temprano, así sea en forma de agotamiento visible, de errores de comunicación puntuales, o de momentos donde la máscara de control absoluto se resquebraja por un instante frente a las cámaras, dejando ver, aunque sea por una fracción de segundo, lo que realmente se está viviendo puertas adentro. No podemos dejar de lado tampoco el papel que juega el público en todo este entramado, porque en última instancia, gran parte de la presión que sienten estas figuras proviene precisamente de la mirada constante de millones de personas que analizan cada gesto, cada silencio, cada aparición como si fuera una pista dentro de una historia mayor. Y en cierto sentido, así es. Nosotros mismos, al hacer este análisis, formamos parte de ese ejercicio colectivo de observación que, con toda la responsabilidad que intentamos ponerle, contribuye a mantener bajo la lupa cada movimiento de esta familia. Es un fenómeno curioso, entre más éxito alcanza un artista, menos privacidad conserva, y entre menos privacidad conserva, más difícil se vuelve sostener cualquier tensión familiar en el terreno estrictamente privado. Tarde o temprano, todo termina saliendo a la luz, ya sea por una fuente cercana que decide hablar, por un documento que se filtra, o simplemente por la acumulación de pequeños detalles que, observados con paciencia, terminan revelando mucho más de lo que cualquier comunicado oficial estaría dispuesto a admitir. Vamos a seguir de cerca este tema en las próximas semanas, porque si algo hemos aprendido cubriendo durante tanto tiempo a esta familia es que las versiones que hoy parecen exageradas o poco probables, muchas veces terminan confirmándose después con nombres, con fechas concretas, y en ocasiones hasta con documentos que respaldan lo que en su momento solo era un rumor circulando entre fuentes anónimas.
La historia de Nodal, de su familia, y de todo el entorno que rodea a Ángela Aguilar, ha demostrado una y otra vez que lo que parece imposible de creer un día, termina siendo confirmado apenas semanas después. Antes de cerrar, quiero que pensemos juntos en algo. Vivimos en una época donde exigimos a las figuras públicas una transparencia casi total sobre sus vidas, pero al mismo tiempo construimos alrededor de ellas expectativas de perfección que ningún ser humano, famoso o no, puede sostener de manera indefinida. Cristian Nodal y Ángela Aguilar son, antes que cualquier otra cosa, dos personas navegando relaciones familiares complicadas, decisiones de negocio difíciles y una exposición mediática que pocos podrían soportar sin fisuras. Puede que la tensión con el padre de Nodal se confirme en las próximas semanas, puede que se desmienta por completo, puede que quede en un terreno ambiguo del que nunca tengamos una versión definitiva. Lo que sí es seguro es que, mientras tanto, la sonrisa de Ángela seguirá apareciendo en cada fotografía, y nosotros seguiremos aquí, contándote cada pieza de esta historia con el mismo cuidado y el mismo contexto que le pusimos a este análisis. Si este video te ayudó a entender mejor todo lo que se está moviendo alrededor de esta familia, ya sabes lo que sigue, dale like, porque eso nos ayuda muchísimo a que más personas encuentren este análisis y puedan formarse su propia opinión con la información completa. Si todavía no formas parte de esta comunidad, este es el momento perfecto para suscribirte y activar la campanita, porque en cuanto haya una sola actualización sobre este tema, sea que se confirme la tensión legal entre Nodal y su padre, sea que finalmente rompan el silencio, vamos a estar aquí para contártelo de inmediato, con el mismo rigor con el que trabajamos siempre. Y ahora la pregunta queda en tus manos. ¿Crees que esta tensión familiar es real y que veremos consecuencias legales en las próximas semanas? ¿O piensas que es una versión que se infló más de la cuenta por todo el ruido mediático que ya rodea a Nodal desde hace meses? Cuéntanos en los comentarios, léenos, respóndenos, porque muchas veces son ustedes, con sus observaciones y con lo que notan en cada video y cada aparición pública, quienes nos ayudan a seguirle la pista a temas que después terminan confirmándose semanas más tarde. Comparte este video con quien también esté siguiendo de cerca esta historia, porque cuantas más personas tengan el contexto completo, menos espacio va a quedar para las versiones a medias y los titulares vacíos que no explican nada. Nos leemos ahí abajo, y nos vemos muy pronto con la siguiente actualización de esta historia que, todo indica, todavía tiene mucho por revelar.